Les saluda al pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, recordándoles obviamente que el pastor Tibor pues, ha estado fuera unos domingos disfrutando de unas merecidas vacaciones, ¿no? Entonces ya estará muy pronto, nos vemos posiblemente 1 o 2 domingos más ya pues, nuevamente acompañándonos aquí en este espacio radial. Hoy, ¿cuántos domingos ya llevamos, Miguel? 8 domingos. Bendito Dios, gloria a Dios. Sí, señor. Compañía de mi hermano Miguel Gutiérrez. Bueno, ni lo teníamos planeado, ¿no, Miguel? 1 o 2 domingos y se nos fueron. Y qué bueno, ha sido una grata compañía realmente contar con la presencia de Miguel. Así es que saludemos, Miguel, ahí a todos los oyentes, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Les doy la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, saludando al pastor Tibor a la distancia, a su esposa, a su familia, a la gran familia de Efesios 4:23 y por supuesto a esta emisora Urbano 106, la cual ha hecho grandes cosas a través de este programa, y por supuesto a todos los hermanos y hermanas que están atentos, porque esta gota de fe, de sabiduría, de entendimiento y de discernimiento les está ayudando muchísimo en los centros penitenciarios, en diferentes puntos del país, y por supuesto a todo aquel que nos escuche en fe. De verdad, siéntase feliz porque tiene un Dios enorme que lo ama, que lo protege, que lo cuida y que utiliza a estas herramientas suyas, al pastor Eber y a usted, a su familia. De verdad, lo felicito por este gran trabajo que se está haciendo y que está impactando muy bien en la sociedad y por supuesto en muchos hombres y mujeres que están llegándoles este mensaje tan positivo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor, como siempre, que dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y en eso lo confiamos plenamente, así es que todo lo vamos a poner en manos de Él para que lo que aquí digamos, lo que expresemos, pues esté siempre apegado a la palabra, que es lo más importante, ¿no? Cualquier persona que enseñe o haga una doctrina o algo conforme a la palabra, si usted no quiere ser avergonzado, hable conforme a lo que está escrito, ¿no? Cuando el Señor mandaba a los discípulos a enseñar, le decían, ¿y qué enseñamos? Enseñen lo que han aprendido, ¿no? Entonces, eso sí, sabiendo de quién lo han aprendido. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por una oportunidad más que nos das, mi hermano Miguel, a mí, de aprovechar este espacio, Señor, el programa Sinceridad por Radio Urbano, Señor. Una ventana que se abre para tantas personas dentro y fuera de los centros penitenciarios, por llevarles una palabra de aliento, siempre a la luz de tu palabra, Señor. Que las personas puedan entender, Señor, que apartados de ti no podemos hacer absolutamente nada, independiente de dónde estemos, Señor. Nuestra fe plena, depositada en ti, autor y consumador de la fe, Señor. Así es que todo lo que hoy hagamos, digamos aquí, Señor, lo ponemos delante de ti y que seas tú guiándonos, Señor, y que podamos aclarar varios temas, y no solamente aclararlos, entenderlos, asimilarlos, sino que pueda ser parte de la vivencia de cada una de las personas que hoy tengamos la oportunidad de escuchar, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bien, hermano Miguel, bueno, no sé si vamos rápidamente ahí, que siempre nos olvida los saludos, o lo damos para el final. No, de una vez, claro que sí, pastor, sí, como siempre. Ahí lo hemos hecho porque al final después nos emocionamos y no los saludamos, entonces mejor de una vez. Bueno, como siempre, más bien, gloria a Dios. Por supuesto, todos los que nos han mandado preguntas, y de una vez anticipamos, sabemos que cuando llegue el pastor Tibor, él es muy anuente a recibir también sus preguntas. Muchachos, sigan mandando sus preguntas a través de los canales que ya ustedes conocen. Y pues tenemos hoy preguntas, y especialmente del lado del CAI San José, conocido popularmente como San Sebastián, donde William, Selma, el pastor Manuel, Marvin Picos, Máximo, Alexis, Marino y otros montón de más, Brian y Gustavo, también nos mandan a saludar de allá desde San Sebastián en los diferentes pabellones. En el caso de puesto 5, el señor Daylin Brizuela Solano. En el caso del centro penitenciario CAI, Gerardo Rodríguez. En el pabellón 7, Moisés Fernández. En el pabellón también 12, lo que es el señor José Méndez. En el pabellón número 14 y 13, don Roger y el resto de compañeros de los Valientes de David que están ahí. En puesto 7, toda la gente que está haciendo gran esfuerzo por parte de lo que se conoce como Mediana Cerrada, y el pastor que está trabajando y sirviendo ahí, que nos manda a saludar.
En el caso de puesto 10, que ya sería la Reinaldo, el conocido popularmente como puesto 10, el pastor Blanford, y el señor Gustavo en el sector de Casitas y Casona. Por supuesto en Cartago, que nos han dicho encarecidamente todas las semanas, nos dicen en Cartago salúdenos, para ellos es muy importante, por supuesto a Don Dídimo y la gente que está junto con él en el B1. También esperamos muy buenas noticias muy pronto del pastor para allá, para la cárcel de Cocorí, conocida popularmente como Jorge de Bravo. En el caso de ahí también entonces Ovidio Vázquez, Marvin Badilla y por supuesto la gente que está trabajando fuertemente ahí. En el caso de las mujeres, las chicas de El Buen Pastor, todas esas damas, de verdad transmitiendo nuestro saludo a ellos y a sus familias, a sus niños y por supuesto a todos los que están doblando rodillas por allá. Maylin, Dilma, Clara, Claudia, Melissa, Andrea, Damaris y cuantas otras mujeres valientes que están ahí. En el caso, por supuesto, de los otros centros penitenciarios, vamos a irnos a la zona del Caribe con José, que está allá en la cárcel de Pocosí. En el caso del Limón, todos los que están ahí en la cárcel principal de Limón y por supuesto en la 20 de diciembre, que es la Guay. Igual en la Guay de Reinaldo Villalobos, que sería en este caso en el sector de La Juela, y Luis Paulino Mora, que sería conocido como puesto 10. También en lo que es los jóvenes, el caso de Calle Real, el caso también de Guanacaste, Punta Arenas, que sé que también allá hay mucha audiencia de esta radio que se ve, Urbano 106 FM, y finalmente en la zona sur, en Antonio de Vaz, y por supuesto en la Guay, que sería la Pablos Pérez Vélez. A todos ellos, de verdad, un saludo y un mensaje de libertad en Cristo Jesús. Hermanos, no se les olvide una palabra hermosa de parte de Dios, 1 Corintios, en donde dice, obviamente en el capítulo 1, porque de lo insensato de Dios es más que lo sabio de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero en el 27 dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este sentido, muchachos, a todos ustedes transmitirles que de verdad hay un mensaje de libertad que los está tocando a ustedes, y sea que en estas ondas sonoras estemos el pastor Ever o este servidor, especialmente estará Dios siempre llamándolos para que siempre sigan el camino del bien, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Y por supuesto que la palabra de Dios les otorgue libertad. Sería todo, pastor. Amén, hermano Miguel. Antes de ir con una pregunta que nos hacían ahí de Corintios, precisamente, y ahora que tú leíste eso de 1 Corintios 1:27, que hablaba de la forma particular del Señor de armar sus equipos de trabajo, ¿no? Así es. Me acordé ahorita que compartíamos en la iglesia hace algunos días, de que, bueno, en lo natural, obviamente las matemáticas de Dios hay que recordar que siempre son diferentes a lo que el mundo nos enseña, ¿no? En las matemáticas de Dios, sumando uno resta y restando suma, el que muera por mí vive, y el que, bueno, todo lo que es totalmente al revés, ¿no? Entonces uno se ponía a pensar, hermano Miguel, ¿usted se acuerda de cuando uno estaba en el cole, o uno jugaba fútbol ahí en el barrio, ¿no? Y decía, bueno, vamos a escoger los dos equipos, entonces las dos personas, como los mejorcitos, comenzaban a pedir, y bueno, yo pido a este, yo pido al otro, y que iban pidiendo los mejorcitos, ¿no? Claro. Y lo más rarito iba quedando al final, entonces a veces uno hasta quedaba hasta de último para el gol, ¿no? Entonces, qué feo quedar de último, ¿eh? Porque se supone que uno era de lo más malito y nadie lo escogía, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios el Señor tiene una manera particular de escoger sus equipos de trabajo, y bueno, lo leyó el hermano Miguel cuando él decía que de lo necio, vuelvo a leer el versículo, dice, de lo necio del mundo escogió Dios, y uno diría, ¿y para qué? O sea, ¿y por qué el Señor realmente tenía esa manera de escoger a su gente? Pues él mismo lo dice ahí, para avergonzar a los sabios, y lo más adelante dice, a fin de que nadie se jacte, ¿no? En su presencia, ¿no? Porque si hay algo que sirve o que se presta para que la gente se jacte es de su vanagloria, ¿no? Así es. En los grandes equipos de fútbol, cuando contratan a grandes estrellas, hay un juego de egos tan tremendo que el pleito del director técnico no es
ver cómo lo hago y no, cómo hago para ponerlos a todos a la vez, porque no puede dejar a ninguna afuera porque le vienen encima, ¿no? Entonces, precisamente el Señor escoge este tipo de personas, ¿para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Así es, ¿no? Entonces, me acordé de esa anécdota tremenda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver una pregunta que nos hayan hecho precisamente ahorita que estamos ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, que habla todo. El capítulo 11 de Corinto, ahorita vamos a hablar un poquito del libro de Corintios. Habla de dos temas particulares, que es uno que tiene que ver con el atavío en las mujeres y los abusos en la cena del Señor. Pero la pregunta concreta está en esta parte del atavío de las mujeres. 1 Corintios 11:13, cuando dice, después de una explicación que Pablo da ahí a la iglesia, dice, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Entonces, es todo este tema de que si la mujer debe llevar o no llevar velo para orar, ¿no? Que es todo un tema también, ¿no? Pero bueno, antes de caerle a ese con el hermano Miguel, hablar un poquito del libro de Corintios y la iglesia de Corinto, ¿no? Ahorita estábamos, antes de abrir el micrófono, hablando un poquito de Corinto como tal. Y si había un lugar bien complicado para levantar una iglesia, pues ese era el puerto de Corinto, ¿no? Era un puerto donde había relativamente flujo de dinero, había cierta cultura, había mucho ir y venir de gente que iba hacia Roma, porque estaba en la ruta y todo ese asunto, pero era un lugar de mucha corrupción, mucho pecado, mucha prostitución, bueno, era terrible, terrible. Entonces, bueno, aún así, se levantó la iglesia de Corinto ahí, como todas las iglesias de Pablo, con mucho alboroto, porque cada que Pablo levantó una iglesia se armaba tremendo alboroto, ¿no? Allá en Éfeso, allá en Tesalónica, eran tremendos alborotos que se armaban. Pero bueno, no vamos a entrar de lleno al libro de Corintios, pero sí entender que la primera carta de Pablo a los Corintios es una carta mucho de orden, ¿no? De ir a poner disciplina. La iglesia de Corinto tenía todos los problemas que por general vemos en las iglesias de hoy en día, ¿no? La iglesia de Corinto estaba dividida, porque por allá vemos en el capítulo 1, cuando comienzan unos a decir, es que yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, ¿no? Yo soy de Pablo. Entonces ya Pablo dice, bueno, aquí nadie es de nadie, porque el que murió por nosotros es Cristo, ¿no? Entonces, la iglesia está dividida como lo vemos hoy en día. Todas las iglesias divididas, no solamente interdenominacionales, sino también al interior de las mismas iglesias hay división, ¿no? Entonces eso no es ningún secreto. En la iglesia había pecado allá adentro también, y que el mismo Pablo les dice, estoy aterrado de que ustedes estén envanecidos, porque con todo el pecado que hay ahí, que ni aún afuera se ve, y ustedes están haciendo, como diría uno popularmente, los de la vista gorda, ¿no? Entonces, había pecado en la iglesia y la iglesia estaba pues siendo indiferente a eso. Había abuso de los dones espirituales, que inclusive él llega y les dice, pues yo sé que está bien que busquen los dones, pero no, yo prefiero más bien que profeticen, es decir, prediquen la palabra, porque el que habla en lenguas, que todo el mundo quiere hablar en lengua, como hoy en día, por cierto, que hoy en día hay muchas iglesias donde si la gente no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Entonces la gente, para no caer en eso, aprenden a hablar en lenguas y a veces las imitan en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces él decía, está bien, no ignorar que existen los dones espirituales, pero si alguien habla en lenguas en una iglesia, que hablen 2 o 3 máximo, y eso sí, que haya un intérprete, y si no hay intérprete, entonces mejor que calle todo el mundo, ¿no? Porque ¿de qué le suple a uno escuchar a alguien hablando en lenguas y uno no sabe qué está hablando? ¿Eso para qué? Los dones espirituales son para edificación de la iglesia, no para vanagloria personal. Entonces, por él decía, mejor, en vez de hablar en lenguas, que si el que la quiere hablar, si tiene intérprete, bien, pero en vez de eso, mejor profetice, mejor prediquen, porque el que profetiza lo hace para la iglesia, para exhortar, para edificar y todo eso, ¿no? Entonces, había un problema de los dones espirituales, había un problema también con la cena del Señor, que no la tomaban en serio, la gente se iba más bien y se embriagaban ahí, entonces tuvo que poner orden aquí. Bueno, el que cada uno pésese, y el que no esté viviendo de una manera digna, mejor no tome la cena, porque el que come y bebe de la carne, del pan y el vino, juicio, y si no está viviendo dignamente, juicio come y bebe para sí mismo, ¿no? Entonces había problemas de eso, había problemas de las ofrendas, había problemas de diferentes índoles, y ahí cae también este tema de lo que nos estaban preguntando sobre el atavío de las mujeres, ¿no? Que si las mujeres realmente deben usar velo o no deben usar velo, y todo ese asunto. Corinto, como les decía yo ahorita, era una ciudad bien complicada, y había ahí muchas prácticas de idolatría y todo eso, y había un templo en particular donde se le daba culto a una diosa que se llamaba Afrodita, ¿no? Bien, la diosa del amor.
y había gente que servía en ese templo, las mujeres, y ellas pues tenían la particularidad que ellas se rapaban la cabeza porque eran rituales de prostitución propiamente. Entonces, esto que Pablo, que está aquí, obviamente, que está en 1 Corintios 11, que vamos a leerlo rápidamente, que dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ofrenda su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ofrenda su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Recordemos que cuando una mujer se rapaba la cabeza era una manifestación de que pues moralmente no estaba bien, o estaba ejerciendo la prostitución, o estaba prácticamente en esos templos que le decía yo ahorita, era una señal de eso, ¿no? Porque si la mujer no se cubre, que no se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni en el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y entonces, después de toda esa explicación que da, viene el 13 que dice: bueno, ahora sí juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos de tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bueno, todo este tema que leímos ahí, hay que entender, y lo comentamos ahora con Miguel, que hay cosas, hay textos en la Biblia que son mandamientos y hay otros que son menciones, ¿no? Hay algunas cosas que son de índole local para las iglesias, hay otras que son de índole universal, que aplica para todo. Entonces uno tiene que saber exactamente cuál es el contexto de todo eso que se está dando ahí. Aquí, por ejemplo, esta Biblia que tengo de estudio, que hace una explicación, digámoslo, de un versículo, y habla de las mujeres de Corinto propiamente, me parece importante leerlo. Dice, en el Medio Oriente, la mujer que aparecía en público con el rostro descubierto, sin un velo, estaba indicando su dudosa moralidad. Algunos países musulmanes retienen aún hoy la costumbre de hacer que la mujer se cubra el rostro. El consejo de Pablo tiene que ver directamente con la situación cultural de Corinto, donde las mujeres revoltosas desordenaban los cultos. Pero bueno, entonces había mucho revuelo ahí en Corinto. El caso es que, sin entrar en mucho detalle a esto, porque esto es un tema que tiene que ver con el legalismo, ¿no? Propiamente, ahorita estamos hablando un poco del legalismo, porque este es uno de tantos temas que contiene el legalismo, ¿no? Hay otras iglesias por ahí que enseñan que la mujer no puede usar pantalones, y dicen, porque la Biblia dice que la mujer debe vestir, que el hombre varonilmente y la mujer decorosa, pero en ningún momento, bueno, es que en esos tiempos ni pantalones había, mi hermano Miguel. Habían túnicas que eran de colores y todo, pero yo no sé de dónde sacan eso, ¿no? Que la mujer no puede cortarse el cabello por cosas que vimos ahorita, que no pueden usar aretes, que no pueden maquillarse, bueno, una cantidad de cosas que hacen parte de lo que son prácticas legalistas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto del legalismo para después dar una respuesta concreta a esto de que si la mujer debe cubrirse el cabello o no para orar, ¿no? Hablemos un poquito del legalismo, rápidamente, no, pues ya nos iría todo el programa hablando de ese tema. El legalismo es algo que no está en la Biblia, realmente la Biblia no habla del legalismo, y el legalismo no es otra cosa básicamente como aplicación de leyes y reglamentos, ¿no? Y uno, si a mí me dijeran, resuma el legalismo, el legalismo es donde el hombre entra a legislar donde Dios no legisla. Mandamientos de hombres, costumbres humanas nada más, cosas de esas, que hacen parte de lo que son, el mismo Pablo lo dice cuando leía ahí, cuando él dice, os alabo hermano porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. En otras Biblias dice las tradiciones, ¿no? Que ya se les habían dado a ustedes para eso, ¿no? A las diferentes iglesias. Entonces, el tema del legalismo, ¿qué es? Si tuviéramos que definir qué es el legalismo, hablar del legalismo hoy en día pues no es muy fácil porque son temas que se han calado en las iglesias y hay iglesias que las defienden pues a morir, ¿no? Y todo eso, pero básicamente el legalismo es eso, de entrar a legislar donde Dios no legisla,
A veces a uno le dicen legalista cuando realmente no tiene nada que ver con legalismo. Por ejemplo, a uno le dicen, es que usted es muy santurrón, usted es muy espiritual, usted es legalista. Eso no tiene nada que ver con legalismo. O sea, crecer en santidad no es legalismo, eso no es legalismo, no hay que confundirlo. Tener una vida piadosa, o sea, entendiendo que la piedad es todo lo que, toda esa inclinación que tiene uno hacia las cosas de Dios, eso no es ser legalista. El que yo realmente ame las cosas de Dios, guarde los mandamientos, camine como es digno de un hijo de Dios, eso no es ser legalista, ¿me entiendes? Todo lo quieren llevar ahí. Pero básicamente las congregaciones o, digamos, iglesias legalistas se concentran más en todo lo que es lo externo, o sea, básicamente las apariencias, esto que vimos ahorita del velo, que si llevo el velo o no llevo velo. ¿De qué le suple a una mujer ponerse un velo en la cabeza si la oración que está haciendo no la hace de corazón, no la hace con un corazón humillado, ¿me entiendes? Entonces se van a lo externo, que no pueden usar pantalón, entonces se ponen vestidos, pero, y le contaba yo al hermano Miguel ahora que a veces uno habla con personas que han salido de iglesias legalistas y cuentan las experiencias con cierta amargura en su corazón, porque en algún momento cumplían los rituales, pero no lo hacían de corazón, ¿no? Realmente era más que todo por seguir tradiciones de hombres o por respetar una autoridad impuesta ahí. Pero bueno, en términos generales lo que el Señor Jesús nos enseña, porque recuerden, cada vez que usted escuche una enseñanza o algo, péselo con estos filtros, ¿no? Eso lo enseñó el Señor Jesús, lo enseñaron los apóstoles, está en línea con lo que enseña la palabra, todo eso está en línea con la naturaleza santa de Dios. Bueno, lo que nos enseña a nosotros el Señor es que el cristianismo como tal es un asunto de corazón, o sea, es un asunto de adentro. Él mismo lo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque sale de su corazón, ¿no? Bienaventurados, dice él, los de limpio corazón, porque ellos no verán a Dios, ¿no? Ahora, ¿quiénes verán a Dios? Los que guardan todos esos preceptos legalistas de ponerse velo, no ponerse velo, de no maquillarse, no cortarse el pelo, ¿esos? O los de limpio corazón. El Señor lo está diciendo claramente, los de limpio corazón. Entonces todos los cambios, toda la restauración del ser humano viene realmente desde adentro, de su corazón, y por eso era una queja que se hizo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento cuando decían, esta gente de labio me proclama, hermano Miguel, de labio me proclaman, pero su corazón está lejos, ¿no? ¿De qué sirve eso? No sirve absolutamente nada, ¿no? Entonces, son normas humanas, son cosas que muchas veces se las imponen a la gente que ni la misma gente, los líderes, ni ellos mismos las cumplen, ¿no? Realmente al mejor estilo de los fariseos, y recuerden que ese era el pleito tremendo del Señor con los fariseos, que les decía, hey, ustedes limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad, o sea, lo externo, siempre haciendo sepulcro blanqueado que por dentro, por fuera lucen blancos y relucientes, pero por dentro están podridos, ¿no? Entonces, ese es el tema de las iglesias legalistas o que quieren imponer esto. Ahora, volviendo al tema del velo, para cerrar ese tema, esa era una costumbre en ese entonces, ¿no? Las costumbres, culturalmente las generaciones van cambiando y todo ese asunto, y cada, digamos, cada entorno cultural pues se acomoda a lo que es, ¿no? O sea, eso que decía Pablo ahí era algo propiamente de la iglesia de Corinto como tal, como también en algún momento tuvo que establecer algunas cosas para la iglesia de Éfeso por problemas que estaban atravesando en su momento. Pero él sí advierte, Pablo advierte sobre el legalismo en muchos pasajes, en varios pasajes, cuando habla de que no sigan mandamientos de hombre, que van a venir en tiempos postreros personas a tratar de prohibir cosas que Dios no ha prohibido, a llamar inmundo cosas que Dios ya ha limpiado. Bueno, es una guerra en la que nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, este tema del legalismo, ¿no? Y insisto, el legalismo moderno no solamente se va a lo del velo, sino que, y si ustedes lo ven, hermano Miguel, siempre se van con cosas totalmente externas, ¿no? Tiene que ver con la ropa, lo que les decía ahorita de los aretes, cortarse el pelo, que no llevar joya y todo eso. Y hasta el tema de no comer chancho. Correcto. Que ahora dirá, pastor, pero el chancho es una carne que por ser de pezuña. Que tiene sus problemas. Claro. Ah, porque es sabrosa. Entonces, pero eso no deja de ser algo que son recomendaciones que el Señor habla y para el pueblo judío sí era una ley realmente no comer chancho, pero no es que uno ahorita por comer chancho se va a perder, ni mucho menos. ¿Me entiende? Pero lo quieren vender ahora como eso, lo hablamos nosotros ahorita de eso de guardar el sábado, ¿no? Es que hay que guardar el sábado, porque el sábado es el sábado, y la gente que juega es judía, ¿no?
y uno le pregunta, ¿y usted ya se circuncidó? Y dice, no, hombre, no, hasta allá no. Ah, bueno, entonces no jueguen de judío realmente, ¿no? Entonces, este tema, y viendo los pantalones que lo comentamos ahorita, que en esos tiempos ni siquiera habían pantalones de mujer, habían túnicas. Eso de no llevar joyas de oro que dicen, es que ahí está escrito en 1 Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos. Pero bueno, hay que ver en el contexto en el que Pedro, en 1 Pedro 3:3 está hablando de eso, ¿no? O sea, la mujer en ese entonces se hacían unos peinados tremendos y que eran de cierto nivel social y los adornaban con hilos de oro, ya eso era demasiado ostentoso y Pedro en ese entonces pues estaba dando la recomendación de que no se cayeran esos excesos, ¿no? Por allá hay un versículo que habla de 1 Corintios 14:34 también que dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mira que Pablo está hablando ahí de que la mujer no hable, no está hablando de que no enseñe, ¿no? Porque en otro lado dice que la mujer no puede predicar, pero es que ahorita estamos hablando de que cuando la mujer ore o profetice en la iglesia, que tenga el cabello o que tenga la cabeza cubierta. Entonces, Pablo no está prohibiendo que la mujer ore ni enseñe ni profetice, ¿no? Y aquí está hablando de que no hable, de que no calle. Entonces, hablar no tiene nada que ver con enseñar, ¿no? Y él lo que está diciendo ahí es que no conversen, pongan cuidado en el culto, que eso aplica hoy en día también. Hay gente que conversa ahí en la iglesia y no pone cuidado en las prédicas, ni mucho menos no debería de establecer esa norma ahí. ¡Ey, todos callen ahí! Si alguien quiere aprender algo, espere que termine el culto y pregunte después, pero pongan cuidado primero, ¿no? Entonces, esto del legalismo realmente es algo bien delicado, pues, o sea, no es que por el hecho de que una persona sea legalista se va a perder o no, sino que no le preste tanto atención a lo externo, sino que vaya a lo interno, ¿no? Entonces, tenga un equilibrio realmente de su vida. En 1 Samuel 16:7 dice, no mire su apariencia ni su estatura porque lo he rechazado. Los humanos no ven lo que ve el Señor, porque los humanos ven lo visible, pero el Señor ve el corazón, ¿no? Santiago 2:18 nos dice que la fe sin obras está muerta. Nuestras obras deben reflejar el deseo de nuestros corazones de adorar a Cristo, no el deseo de otra gente que ha impuesto una serie de normas, ¿no? Hay que tener realmente un equilibrio. Entonces, la conclusión de esto, ¿debe la mujer ponerse velo para orar? Bueno, dependiendo de las costumbres, como les decía, por allá en el lejano oriente todavía se usa eso. Entonces, si es parte de la disciplina, las normas de la iglesia, pues hágalo. Pero nosotros acá en la iglesia de Cristo, la moderna, realmente a Dios, créame, y se lo digo con cariño, a Dios le preocupa más lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, o de la mujer en este caso, que si se ponen o no se ponen un velo, ¿no? O sea, realmente el Señor va mucho más allá de eso, ¿no, hermano? Así es, pastor. Bueno, yo lo pondría tal vez a los hermanos que están preocupados en esto, es que debemos dejar atrás esa interpretaciones machistas. Eso es importante porque y el mismo Jesucristo hizo eso. Y aquí vamos entonces con la solución. Lo dijo muy bien el pastor. Le dice en el versículo 1 del capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, cuando usted tenga alguna duda respecto a alguna de estas interpretaciones, valorícelo, sopéselo en el tema de cómo actuó Cristo ante esta situación. ¿Cristo hizo alguna distinción en las mujeres por su vestimenta, por su apariencia, por su corte de cabello o no? Y ojo, a nuestro Señor Jesucristo se le fueron encima literalmente los comentarios de los escribas y los fariseos, porque se sentaba en la mesa con gente que ellos consideraban que no eran decorosos. Iba donde las personas que eran más menospreciadas. Estaba junto con sus apóstoles, vean la humildad de sus apóstoles, literalmente, de los compañeros de él, de sus pongámoslo así, de su grupo más cercano. Entonces, hermano y hermana que nos está escuchando, Dios, hay una definición casi que automática que le decimos nosotros, que Dios es amor, pero más que Dios es amor. Recuerden obedecer antes los mandamientos de Dios que de los hombres. No se metan en discusiones vanas palabrerías, que más bien lo que van a traer es división y que por supuesto lastiman, porque Dios nos mandó a ser que servidores de Él, no juzgadores. Y eso es un tema importante porque cuando hablamos de legalismo estamos hablando como si fuéramos nosotros los dueños de una posición de poder, y eso no los ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Es totalmente diferente, lo decía el pastor ahora al inicio.
Con Dios no es de montarse, pongámoslo así, en plataforma y ver a los demás por abajo. No, más bien con Dios es servir a los demás y estar desde atrás o desde abajo ayudando al prójimo. Y vamos a ver casos en específico. Bueno, el tema de obedecer a Dios antes que a los hombres, por supuesto lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles, en donde mismo Pedro y Juan, cuando están siendo perseguidos por llevar la doctrina y llevar la fe a los diferentes lugares, ¿qué sucedió? Dicen, juzguen ustedes obedecer antes a Dios que a los hombres. Y estas interpretaciones son interpretación de hombre, como le acabo de indicar, si la mujer tiene que vestir de una manera o si debe vestir de otra, y que si es agradable a fulano o sutano, no, eso no está escrito. Y no vuelvo a lo mismo, no nos confundamos, porque eso lo que va a traer siempre es una actuación, digamos, lesiva para las partes más débiles. Y lo toqué ahora al inicio con el tema de lo más vil y menospreciado. Recordemos que las mujeres en esa época eran las más menospreciadas en la sociedad que ellas vivían. Y nosotros también tenemos que reconocer como seres humanos ahorita que nuestro rol también en la sociedad actual, lamentablemente muchas mujeres han sido menospreciadas. Y no es ni decoroso, ni tampoco cercano al Señor repetir patrones que desprecien a los demás, y eso está incorrecto, y eso lo podemos ver en San Juan capítulo 8. Habla de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, y por supuesto Él habla de testimonio. Veamos cómo lo tocamos desde Corintios, bueno, la carta de los Corintios, la primera carta del 11:1, hablamos de testimonio, y entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo debe ser el testimonio que Él dándolo a nosotros? En el caso de una mujer que está a punto de ser apedreada por adulterio, que fue supuestamente encontrada en el acto, ¿qué sucedió por parte de nuestro Señor Jesucristo? En el versículo 7 le están poniendo a pruebas todos para acusarle, para decirle, la pobre mujer estaba esperando un castigo que era en este caso lapidario. ¿Y qué hace nuestro Señor? A ver, el que ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra. Lo que decía ahora el pastor, si vamos a trabajar en cuestiones legalistas de la ley, que por el mismo Pablo nos dice, por causa de la ley llega el pecado, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Si usted nos vamos a ir a las cuestiones de la ley, puede caer en la hipocresía que dijo nuestro Señor Jesucristo. Hipócritas, le cargan a los demás cosas que ustedes no están ni siquiera cumpliendo. Ojo, aquí a esta mujer, la más humilde de todas, en este caso, la estaban a punto de lapidar, y entonces les dice a ustedes, a los restos de las personas que estaban con piedra en mano, juzgando, o llámese esa piedra insulto, afrenta, lo que ustedes quieran llamar. Y en el versículo 7, entonces les dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Bueno, cuando ya todos conocemos qué fue lo que ocurrió, todos fueron saliendo uno a uno, porque sabían que sus corazones, como lo decía ahora el pastor, no estaban limpios, tenían pecados. Entonces, la apariencia de esa mujer, la situación de esa mujer, no era excusa para que los demás se le fueran encima. Ahora bien, ¿qué sucedió en el 10? Nuestro Señor viene y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y entonces le lanza una pregunta, ¿ninguno te condenó? Entonces ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces el Señor ya empieza a hablarlo del tema del testimonio. Del 14 en adelante dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, dice el Señor en el 15. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Porque en aquel momento la costumbre es que habían dos personas que tenían que darle testimonio de sí mismo para una persona para tener reconocimiento. Esa era la tradición en aquella época. Pero veamos lo que dice el Señor. Él no manda a juzgar a las personas, porque usted si empieza a juzgar, está juzgando según la carne. Bueno, ahora
Un tema importante que también lo quería tocar aquí con el pastor y que tiene que ver con esto. Vean cuántos personajes bíblicos, especialmente femeninos, y lo decimos con el mayor cariño y respeto a todas las personas que nos escuchen, especialmente las mujeres, el Señor utilizó. En el tema de Rahab, en Josué, ¿quién fue Rahab? Una mujer prostituta. Y usted podrá decir, pero ¿cómo es posible que el Señor se glorifique en una mujer prostituta? Pues resulta que Josué, cuando necesita ir a Jericó a tomar esa tierra, esa promesa, cumplir la promesa del Señor que viene desde el Éxodo, desde lo que salió el pueblo de Israel y aquello que era la meta que querían obviamente llegar todos, esa tierra de leche, miel y todo lo que se había luchado durante tanto tiempo, que había costado el desierto y que a muchos se habían quedado atrás por el hecho de su desobediencia, que ya conocemos. Resulta que está condicionada a Jericó. Y Jericó era en aquel momento la ciudad rival, pero que era más poderosa que en ese caso que Israel, en el tema humano, carnal, material. Y una mujer llamada Rahab es la que le da asilo a los espías de Josué, que el Señor manda a esa casa, a la casa de Rahab. Y una mujer por fe ayuda a estos hombres, a estos espías, para indicarles cómo deben invadir Jericó. Y entonces ese acto de fe de esa mujer, que incluso expuso su vida para que el pueblo de Dios pudiera luego entrar a Jericó, y que obviamente tiene todo un tema importantísimo, el tema de fe, que tuvo que seguir las instrucciones de Josué de parte de Dios. El tema está en que Dios se glorifica en una mujer que por la apariencia cualquiera hubiera juzgado terriblemente. Que no hay que pensarlo, no hay que ser muy, pongámoslo así, muy heterodoxo en el tema de pensamiento de cómo estaba vestida. Probablemente esa mujer no estaba muy recatada, no tenía esto, no tenía lo otro. Tal vez su testimonio a nivel personal no era el más, pongámoslo así, el más cauto. Pero ¿qué sucedió? Su corazón tenía fe. Y su casa, la casa de Rahab, gracias a un juramento que ella hizo hacer a los espías y que lo cumplió Josué, fue protegida después de la invasión y durante la invasión, con una simple seña en la ventana. ¿Qué quiero decirles en esto, mi estimado, mi estimada que me escuche? Que el Señor va a utilizar a quien Él desee, porque Él es el que escoge. Entendamos todos nosotros que Él no se preocupa por su apariencia personal, física, exterior, como decía el pastor. Él se preocupa por su corazón, su fe. Y con eso, pues, esperamos dar, digamos, respuesta a que no nos preocupemos por estas cosas. E inclusive, seamos serios en ese sentido de que todos los ejercicios del Señor son ejercicios de amor. Si el Señor se hubiera preocupado por el tema de la apariencia, ¿qué hubiéramos pensado nosotros en aquel momento con los leprosos? Los leprosos tenían que tocar una campana en aquel momento como forma de alarma para que todo el resto de personas se alejaran, porque los leprosos nadie quería estar con ellos por la enfermedad tan contagiosa que vivían. Resulta que el Señor andaba con ellos. Entonces, no nos gastemos en el tema de crearles cargas, como lo decía el Señor, que los demás no están dispuestos a cumplir. En el tema de la vestimenta, yo creo que obviamente el Señor va a ver tu corazón, porque Él es el que escudriña a través de tu espíritu. Muchas gracias. Sí, así es, mi hermano Miguel. Y, bueno, ahorita que mencionaste el tema de juzgar, pues sí, estamos de acuerdo. O sea, cuando el Señor le dijo a la mujer aquella, bueno, ¿dónde están los que te condenan? ¿No? Porque recordemos que este tema de juzgar, pues hay dos, digamos que se mueven dos líneas, ¿no? Del tema de juzgar, ¿no? Juzgar para salvación o para condenación, pues solamente Dios es el único que puede juzgar, indudablemente. Y de hecho él, vale decirlo, y lo que mencionaba ahorita el hermano Miguel, para temas de salvación, él no hace excepción de personas. O sea, la salvación está ahí al alcance de todos, obviamente eficiente solo para aquellos que crean en Jesús y entregan su vida a Él, ¿no? Pero de que está al alcance de todos, está ahí, ¿no? Pero obviamente es condicionada. Entonces, este tema del juzgar, que estamos hablando ahorita, que me parece importante entrar, ya que lo mencionamos, y entrarnos ahí, porque es un tema de que si debemos o no debemos juzgar,
es lo mismo, ¿no? Hay muchos temas en la Biblia, por ejemplo, Miguel, que si a mí alguien en la calle me dice, es que usted es un fariseo, entonces uno podría llamar a la persona y decirle, venga, venga, usted me está diciendo fariseo, ¿en qué línea? ¿No? Porque hay dos líneas. Y nos encontraríamos con la sorpresa que a veces la gente ni sabe qué es un fariseo, ¿no? Entonces, usted me puede estar diciendo a mí fariseo, por un lado, porque dice que yo soy hipócrita, o porque, ¿me entiende? Que esa es la que asocian casi siempre a los fariseos. O puede ser porque los fariseos también eran maestros de la ley, eran doctores de la ley. Entonces, ¿en qué línea me lo está diciendo? No, en la parte hipócrita. Ah, no, ahí sí no te lo acepto, pues sí que me lo estás diciendo por el otro lado. O que alguien le diga a uno, es que usted es un Judas. Digo, pero venga, dígame, ¿cuál de los dos Judas? Porque es que entre los dos hay dos Judas, ¿no? Entonces, hay uno que traicionó al Señor, pero hay otro que no. Entonces, ¿cuál? Ah, no, bueno, entonces está bien, entonces aclaremos. Entonces, en esta línea de juzgar pasa lo mismo, ¿no? Hay dos definiciones de juzgar, que de hecho las tengo aquí, y esto está en el diccionario, ¿no? Eso busca uno en el diccionario. Recuerde, eso es parte del escudriñar la palabra. Cuando usted, por eso el consejo de la misma palabra es que no leamos la Biblia, sino que la escudriñemos, ¿no? Escudriñar la palabra es que usted se puede echar todo un día entero en un versículo, ¿no? Cuando usted averigua quién lo dijo, para qué lo dijo, qué buscaba el Señor con lo que dijo, entender cada una de las palabras que componen el versículo. Entonces, por ejemplo, juzgar. Usted busca juzgar en un diccionario, y juzgar, la primera definición dice deliberar, un juez o un tribunal o quien tiene autoridad para el caso acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir una sentencia o un dictamen. En esa línea sería juzgar para condenación o para salvación, solo Dios lo puede hacer. Pero hay otra definición de juzgar que dice formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa, discernir, hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Ese es otro tipo de juzgar. Que en esa línea nosotros no solamente podemos juzgar, sino que el Señor espera que lo hagamos, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Bueno, partamos primero de que hay gente que dice que no podemos juzgar. Dice, hey, usted no puede juzgar, solo Dios puede juzgar. ¿Pero en qué línea? ¿En línea de la salvación? Sí, solo Dios puede juzgar. Pero en la línea de yo emitir un concepto, una opinión, sí lo puedo hacer. Y entonces la gente que se apoya en aquello de que no podemos juzgar, se apoyan en Mateo 7.1 que dice, no juzguéis para que no sean juzgados. O Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, si apoyan en esos dos versículos para decir, ¿sí ven? Ahí dice que usted no puede juzgar para que no sea juzgado. Entonces yo le digo, pero entonces ¿dónde dejo yo Juan 7.24 que dice la palabra, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con juicio justo? Entonces se contradice la palabra, en un lado me dice que juzgue con juicio justo y en otro lado me dice que no juzgue para no ser juzgado. Se contradice la palabra de ninguna manera. Recuerde que Salmo 119, 160 dice que la suma de su palabra es verdad. Entonces la palabra no se contradice. El tema es que la gente manipula muchas veces esto de no juzgar para ponerle un zipper espiritual a la gente en las iglesias, ¿no? Algunos líderes cuyos comportamientos son cuestionables no permiten que nadie precisamente los cuestione, los juzgue, entre comillas, de emitir un juicio, porque les dicen, vea, no juzgue, porque no juzgue para que no sea juzgado, ¿no? Entonces, es bueno entender todo el contexto de esto del juzgar, ¿no? Tanto usted, si usted lee, para no meternos muy de lleno a eso, pero usted lee Mateo 7, del 1 al 5, donde dice no juzguéis para que no sea juzgado, usted se da cuenta que el Señor lo que está condenando ahí en Mateo es la hipocresía, ¿no? Cuando le dice a alguien, hey, tú que miras la paja en el ojo ajeno, no miras la viga que hay en el tuyo, o sea, que no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, en los dos casos, porque allá en Romanos también habla, inclusive allá es más explícito todavía, cuando le dice que eres inexcusable tú que juzgas, porque a lo mejor tú estás haciendo lo mismo y estás juzgando a los demás, es decir, estás señalando a los demás cuando tú estás haciendo lo mismo, ¿no? Los dos casos tienen que ver con la hipocresía, tienen que ver con el hecho de que no emita usted un concepto si usted no está seguro. Primero, si no tiene la información, por eso habla de que uno debe juzgar con un juicio justo, no por apariencias. Primero, que no sea un espíritu de sospecha, como dicen por ahí, es que yo sospecho. Eso es lo primero. Y lo otro también que hay que tener en cuenta es con qué autoridad moral tú emites un juicio, una opinión, ¿no? O sea, tienes un testimonio que te respalde, como dirían aquí en Costa Rica, no tienes cola que te maje, ¿me entiendes? Entonces, los dos casos, básicamente lo que se están haciendo referencia es a tener mucho cuidado realmente de que uno no tenga esa tendencia a estar señalando a los demás cuando realmente uno está haciendo lo mismo, que fue lo que el Señor le dijo a todos aquellos, ¿no? Señalando, juzgando entre comillas, condenando a aquella mujer cuando realmente el estado espiritual de cada uno de ellos podría estar hasta peor, ¿no?
Y eso lo vemos hoy en día, ¿no, Miguel? Hay mucha gente que por ejemplo, el adúltero señalando al ladrón, es que ese es un ladrón, y dice, pero tú eres adúltero, o sea, ¿me entiendes? Pecado es pecado, entonces no vaya a ser que tú que estás señalando al otro estés peor que el otro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, precisamente lo que a uno le da autoridad para emitir un juicio como una opinión es su testimonio, ¿no? Y el juicio debe hacerse en dos líneas, ¿no? Si usted lo hace como una amonestación, que por ahí debe ser, siempre cuando uno opina algo, el objetivo no va de esto, debería ser que la persona por medio de una amonestación, pues obviamente se restaure. Y si uno lo hace, pues dice que debe hacerse con sabiduría. Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones, cantando, perdón, con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, lo primero, con sabiduría. Y recuerde que la sabiduría tiene que ver con el conocimiento, ¿no? La sabiduría es cuando de todo el conocimiento que uno tiene, uno escoge, de todo el conocimiento que tienes, escoges qué es lo mejor para aplicar en algún momento en particular, a la persona en particular, qué decir, qué no decir. Eso es actuar con sabiduría. Entonces hay que tenerlo con conocimiento, ¿no? Y lo otro es que tiene que hacerse con amor, definitivamente. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, ¿no? Pero hay que tener mucha bondad, ¿no? Ahora, ¿sobre quién recae la responsabilidad de juzgar? No sobre todo el mundo, ¿ah? Primera de Corintios 2:14-16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, si usted es una persona espiritual, entendiendo que una persona, recuerde que hay tres estados espirituales del hombre, está el hombre natural, el que no quiere nada con Dios, absolutamente nada, y para esa persona todas las cosas de Dios son locura, no tiene ni la capacidad, todo se le discierne como el agua entre los dedos. Ese es un estado del hombre natural. Después viene el cristiano carnal, que es cuando usted le entrega su vida a Cristo, pero usted no ha renovado su mente. Entonces usted es un cristiano carnal. Es cristiano porque tiene el Espíritu de Dios, pero es carnal porque su mente sigue siendo carnal. Mientras no pase por el proceso de renovar el espíritu de su mente, despojándose de la vieja naturaleza y revistiéndose de la nueva imagen. Y ya después de que usted ha renovado su mente, usted ya pasa a ser un cristiano espiritual. Ese es el que tiene la responsabilidad de juzgar, porque todo lo ve, todo lo juzga, él no es juzgado por nadie, ¿no? Entonces, ahora, si esa responsabilidad de juzgar recae sobre los espirituales, ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra tarea y examinarnos a nosotros mismos si somos o no somos espirituales, como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Por eso es que la palabra, hermano Miguel, en muchas partes dice, examínense en ustedes, evalúense, mediten, ¿no? Entonces, nada más haciendo claridad en esa parte de juzgar, sí podemos hacerlo, pero asegurémonos de que primero tenemos la información adecuada y segundo que tenemos un testimonio que nos respalde y no sea que estemos señalando y de pronto estemos nosotros peor que aquel al que señalamos, ¿no? ¿Sí? Claro, pastor, y antes de entrar al próximo tema que usted ya nos tiene preparados, hermano y hermana, y todos los que aquí nos escuchan, en Romanos 14, versículo 1, nos dice Pablo, recibe al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Importante ahí, ¿quién es el que recibe? Es Dios. O sea, nosotros tenemos que entender en ese contexto, y ahora sí, el hombre espiritual, el ser humano espiritual, usted, hombre, mujer, que están en Cristo, tiene que entender que usted al estar espiritual no puede estar, pongamos así, entremezclándose en las cosas mundanas, y en las cosas mundanas está justamente juzgar nada más por la apariencia, juzgar por tal vez deseos propios, vanaglorias, etcétera, que hemos dicho. Y ojo lo que dice, como continúa la palabra, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? ¿Quién es el criado ajeno? O sea, obviamente el hermano que está dentro del cuerpo de Cristo, que es la referencia de Romanos 12,
de que cada uno es importante en el tema del espíritu, ¿verdad? Todos vamos a ser parte, la mano no le va a decir a la pierna que es más importante la mano que la pierna, dentro del cuerpo de Cristo, por supuesto. La cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que nos guía a todos. Pero que quiero decir, digamos, con este tema, y ya para cerrarlo, hermano y hermana, el tema, digamos, de la apariencia física no lo preocupe, no lo desvele, no se convierta en opiniones de contención, de conflicto, sino que vamos más allá de eso. Si esta persona está sirviendo al Señor, si es una persona de índole espiritual y demás, nosotros no tenemos por qué juzgar al criado ajeno. Preocupémonos principalmente cómo estamos internamente. Ahora bien, todo lo demás, tiene que haber una cordura, un recato, por supuesto. Tiene que haber un tema de disciplina porque somos todos parte del cuerpo de Cristo. En las obras, digamos, pongámoslo así, en los hechos de cada uno de nosotros podemos determinar realmente quiénes somos. Y obviamente, si hay cosas que se están saliendo de control, usted podrá hablar con su hermano, podrá hacer lo que se llama la corrección fraterna, hablar con él, con testigos, después con toda la congregación, y si definitivamente no hay forma, puede considerarlo mundano, como diría nuestro Señor. Es una forma de corregirlo, pero corregir en amor. Es diferente a simplemente lanzar un látigo de desprecio o un comentario, o simplemente fustigarlo tal vez por cosas que realmente no tienen ningún sentido. Pastor. Sí, la amonestación siempre tiene que ir enfocada a la restauración. Si ese no es el objetivo, realmente no lo estamos haciendo bien. Bueno, nada más, creo que el tiempo no nos va a alcanzar para desarrollar más temas, pero para cerrar ese tema, entender que el Señor nos ha puesto a nosotros como atalayas, ¿no? O sea, y entendiendo que una atalaya, nada más a los que no sepan, las ciudades anteriormente tenían muros y sobre los muros en algunos extremos dedicaban torres, ponían ahí atalayas, que eran personas vigías, que tenían cierta sensibilidad para percibir el peligro. Y entonces, hoy en día el Señor nos ha puesto a nosotros como atalayas espirituales también, ¿no? O sea, Ezequiel 33:7 dice: aquí pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, pues él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Entonces, ese es el trabajo nuestro en esto de emitir juicio y con conocimiento de causa y con la autoridad que tengamos, ¿no? De poder decirle a otra persona qué está haciendo mal, amonestarla, pero siempre buscando una restauración. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los atalayas hoy en día? No es lo que leí yo ahora. Los atalayas hoy en día, está en Isaías 56, que dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho para cada uno. Entonces, esos son los atalayas de hoy en día. No hablan ya ni se habla de pecado en las iglesias, no se confronta, no se le dice a la gente lo que tiene que hacer, nada, ¿no? ¿Por qué? Porque son perros mudos, como dice ahí, ¿no? Desafortunadamente hay una permisibilidad en la iglesia de hoy tremenda, no estamos haciendo lo que el Señor nos ha puesto a hacer, y hay que poner las barbas en remojo a aquel que le toque, ¿no? O sea, el que no lo esté haciendo, saber que hay una responsabilidad sobre nuestros hombros. Recuerde, juzgar es una capacitación que nos da en ese sentido de ser atalayas, de hacer sonar la trompeta con un sonido cierto. Los atalayas, cuando estaban en esas torres, ellos tenían trompeta y las trompetas tenían un sonido y la gente ya sabía: ese sonido es para una reunión, ese sonido. Pero había un sonido particular que venía el enemigo y que la gente se tenía que preparar para la batalla, ¿no? Entonces hay que hacer sonar la trompeta con un sonido cierto, que la gente entienda realmente los riesgos de llevar una vida apartada de Dios. O sea, que procedan al arrepentimiento, que entiendan que apartados del Señor no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, si vemos esto del juzgar como un don, como una capacitación espiritual, como una sensibilidad que el Señor nos ha dado de poder advertir el peligro, para eso tenemos que ser espirituales, obviamente. Y recuerde que los dones son para usarlos, ¿no? O sea, los dones que Dios nos ha dado son para usarlos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Ahora, si usted que me está oyendo, y yo mismo, porque eso no cae a mí, si no estamos juzgando en esta línea de advertir a la gente, ¿sabe qué va a pasar? Otro lo hará, porque en las cosas de Dios es así, ¿no? Si usted no aprovecha las oportunidades que Dios le da, otro las va a aprovechar. Si usted no pelea por las bendiciones que Dios tiene para usted, pues créanme que otro las va a pelear, ¿no? Así es, las cosas del Señor
Si usted no juzga, otro lo hará, pero entonces ¿dónde quedaría Ezequiel 33, aquello que dice que si tú no adviertes a un hermano que, o a un, no, hermano no, un impío que esté en pecado, pues él morirá por su pecado, pero la sangre se te reclamará a ti, ¿no, hermano Miguel? Bien, pues se nos fue el tiempo súper volando. Es que, digamos, la fuente, los temas que tienen que ver, uno arranca con un tema y enlaza con otro y vuelve y encaja con otro y al final ni los temas que uno traía los desarrolla, pero bueno, material hay de sobra, ¿no? Bendito Dios. Pero bueno, vamos a orar, hermano Miguel, si quieres nos despides en una oración ahí para ir cerrando. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, mi Señor. En este momento, como te invocamos, como siempre, a través de tu Espíritu, nuestro Señor Jesucristo, un Dios poderoso, que ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y nos ha reconciliado a ti, Señor. Te bendito seas por todo lo que haces por nosotros, por esta semana. Pedimos, Señor, en acción de arrepentimiento genuino, que nos perdones de todas nuestras fallas, de todos nuestros pecados. Te reconocemos como nuestro único Señor. Y aquel que no te conoce, te imploramos, Señor, que en el reconocimiento que te haga, realmente le perdones sus pecados. Lo acerques a ti en todo momento, en todo lugar, porque solo amor tienes para nosotros. Gracias por lo que hemos recibido y por lo que no tenemos, porque en eso está el verdadero contentamiento. Gozarnos en ti, Señor, esperar en ti. Te pido, te ruego y te suplico, mi Señor, que tomes el control de nuestras vidas, de todo lo que vendrá para nosotros, y reprendemos la acción del enemigo, con acción de autoridad en nuestro poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y cerramos con lo que tú nos dijiste, Señor, a través del Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá. El que guarda a Israel, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él no se fatigará de día, ni la noche, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén, hermano Miguel. Muchas gracias. Y bueno, a todas las personas que nos escucharon, nada más animarles a que sigan perseverando en las cositas del Señor. No es tiempo de rendirse. Aflicción la vamos a tener, o sea, ya está escrito. Por eso, por allá en el texto de la palabra que dice, pero de qué se asombran de todo lo que están pasando si todo eso hace parte del vivir cristiano, ¿no? Más bien tómelo como una buena señal de que vamos por buen camino, ¿no? Vamos caminando por la senda correcta, ¿no? Así es que, como decía el hermano Miguel ahora, ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor. Eso es lo que tenemos que saber y entender, ¿no? Bien, nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo domingo, siendo a las 8 en punto, nuevamente de la noche, aquí por la 105.9 en Radio Urbano. La emisora que se ve, la radio que bendice a Costa Rica, en su programa Sinceridad. Si Dios lo permite, estaremos en 8 días aquí acompañándole. Hermano Miguel, buena noche. Y a todas las personas que nos acompañaron, un abrazo y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Buenas noches, Dios te bendiga. Así es, mi hermano.